Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este poderoso mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora, para que sigas recibiendo mensajes que tocan tu corazón y transforman tu vida. Hoy exploraremos cómo Dios usa a las personas que el mundo rechaza. A lo largo de la historia, Dios ha elegido a individuos que, en los ojos del mundo, no parecían tener valor o importancia. Sin embargo, lo que el mundo desprecia, Dios lo utiliza para su gloria y propósito divino. A través de las historias bíblicas, podemos ver cómo Dios no elige a las personas conforme a los estándares humanos, sino que busca corazones dispuestos a obedecerle y confiar en Él. Empezamos con la historia de Moisés, un hombre que, a primera vista, no parecía ser el líder que Israel necesitaba. Moisés fue un hombre rechazado por su propio pueblo. Nacido en Egipto, se vio obligado a huir por miedo a ser castigado por el faraón debido a un incidente en el que mató a un egipcio. Después de huir a Madián, Moisés pasó muchos años como pastor de ovejas. Pero, a pesar de su pasado y sus dudas personales, Dios lo eligió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo, capítulo 3, encontramos cómo Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente y lo llamó a ser el líder que llevaría a su pueblo a la libertad. A lo largo de la historia, Moisés dudó de sí mismo y expresó su inseguridad, diciendo, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Pero Dios le respondió, yo estaré contigo. Dios usó a Moisés, un hombre rechazado y temeroso, para realizar una de las mayores liberaciones en la historia del pueblo de Israel. Moisés es un claro ejemplo de cómo Dios ve más allá de las debilidades humanas. El mundo podría haberlo considerado un hombre sin poder ni influencia, pero Dios vio en él a alguien dispuesto a ser obediente a su llamado. Dios no busca personas perfectas, sino personas dispuestas a dejarse guiar por él. A continuación, tenemos la historia de David, un joven pastor que fue el menor de sus hermanos y, en muchos aspectos, el menospreciado en su familia. En 1 de Samuel, capítulo 16, Dios envió al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, padre de David, Isaí presentó a todos sus hijos mayores, pero Dios dijo, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. No como el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no eligió a ninguno de los hermanos mayores, sino que eligió a David, un joven humilde que pasaba su tiempo cuidando ovejas. A pesar de ser considerado el menos importante, David fue elegido por Dios para ser rey. David nos muestra cómo Dios usa a los humildes y a los rechazados. No importa cuán pequeño o insignificante pueda parecer un hombre o una mujer en los ojos del mundo, Dios ve lo que hay en el corazón y usa a esos corazones para cumplir su propósito. El mismo David que fue despreciado por su propia familia se convirtió en el rey más grande de Israel y fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, encontramos otra historia de un hombre que fue rechazado por la sociedad, pero que Dios usó poderosamente, Mateo, el recaudador de impuestos. En Mateo 9:9, encontramos a Jesús caminando por la ciudad y viéndolo, le dijo, sígueme. Mateo era considerado un traidor y pecador por su propia gente, ya que trabajaba para el imperio romano cobrando impuestos y abusando de su poder. Sin embargo, Jesús vio en él un corazón dispuesto a ser transformado. Mateo, en su respuesta a Jesús, dejó todo y lo siguió. Este recaudador de impuestos fue transformado por el poder de Dios y se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Él escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo, que se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para proclamar la palabra de Dios. Esta historia nos recuerda que Dios no ve a las personas como las ve el mundo. Mientras que el mundo rechazó a Mateo, Jesús lo eligió para ser uno de sus discípulos más cercanos. Dios usa a los que el mundo desechó, transformando sus vidas y dándoles un propósito eterno. Otro ejemplo es el de Rahab, una mujer que, según los estándares sociales, era una prostituta, pero que fue utilizada por Dios para un propósito importante en la historia de Israel.
En Josué, capítulo 2, Rahab escondió a los espías israelitas que habían sido enviados para inspeccionar la ciudad de Jericó. A pesar de su pasado, Dios la protegió y la incluyó en la genealogía de Jesús. En Mateo 1:5, vemos que Rahab es mencionada como una de las antepasadas de Jesucristo. A través de Rahab, Dios mostró que nadie está fuera del alcance de su gracia. Incluso las personas con un pasado oscuro pueden ser transformadas y usadas por Dios para cumplir grandes cosas. Finalmente, uno de los ejemplos más poderosos de transformación es el de Saulo, quien se convirtió en Pablo, el apóstol. Saulo era un perseguidor violento de los cristianos. En Hechos 9, 1-19, vemos cómo Saulo estaba en camino a Damasco para arrestar a los cristianos cuando Jesús se le apareció en un resplandor de luz y le preguntó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La experiencia de Saulo lo cegó temporalmente, pero lo convirtió en Pablo, el hombre que predicaría el Evangelio a las naciones. Pablo fue uno de los mayores evangelistas de la historia, y sus cartas forman gran parte del Nuevo Testamento. Pablo demuestra que la gracia de Dios no tiene límites y que incluso los mayores enemigos de la fe pueden ser transformados por el poder de Dios. Lo que el mundo rechaza y considera imposible, Dios lo usa para su gloria. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito nuevamente a suscribirte a este canal para que puedas seguir aprendiendo cómo Dios usa a las personas que el mundo rechaza. Recuerda que no importa quién seas o cuál sea tu pasado. Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Él quiere usarte, y cuando te entregas a Él, te transforma y te da un propósito eterno. Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga grandemente.